¿Qué pensarías si los vampiros no solo fueran esos monstruos de fantasía, sino que en su interior aún conservaran su humanidad? Hola, hola, yo soy Pox y en esta oportunidad, después de mucho tiempo, vengo a hablarles de la Biblia de los Caídos, tomo 1 del Testamento de Sombra del autor Fernando Trujillo de la editorial Panamericana. Y este libro en especial me ha causado un gusto que no me esperaba. Pero este gusto no es por lo que todo el mundo creería, ¿no? No es por el tema que trate vampiros, no es por que Fernando Trujillo construya muy buena acción, nada de eso. El gusto viene de 3 palabras que resumiré a continuación: identidad, orgullo y la dualidad que se presenta en este personaje Sombra. Y bueno, antes de iniciar con esta reseña y este resumen, ustedes sabrán que este video va a estar dividido en 3 grandes etapas. La primera parte va a tratar sobre la reseña sin spoilers que voy a hacer de este libro, y esto lo hago para que sepas si te gustaría o no este tipo de libros. En la segunda parte vamos a hablar del resumen con spoiler. Vamos a hacer todo el resumen de este libro para que de pronto los lectores de esta saga recordemos cositas de Sombra, y al finalizar vendrá mi opinión con su respectiva calificación y les diré si vale la pena o no este libro. Bueno, vamos a iniciar con la reseña. El tomo 1 del Testamento de Sombra es la segunda entrega de la saga de la Biblia de los Caídos del autor Fernando Trujillo, y en físico se encuentra en tapa dura, aunque también el autor creo que los publica por Amazon, porque por allí se pueden encontrar en ebook por si alguien está interesado. Esta saga está catalogada como fantasía urbana, con elementos sobrenaturales y de misterio. La saga está estructurada como si fuera una Biblia de relatos, ¿vale? En donde en cada testamento vamos a ver la perspectiva de ciertos personajes, ¿vale? En este caso vamos a conocer a Sombra. En general, la saga introduce al lector a un mundo oculto a lo visible. En este caso, el personaje principal es Sombra, un vampiro cuyas andanzas tendrá un papel importante a lo largo de la saga. Aquí nos sumergiremos en un mundo en donde la muerte, lo sobrenatural y los misterios se entrelazan, descubriendo elementos como criaturas de la noche y otros seres con un contexto o historia más amplio tras ellos. Principalmente en este tomo 1, pues estaremos detrás de las andanzas de Sombra, este asesino cuya vida y obra es importante para entender todo lo relacionado en la saga, según Ramsay, de quien hablaré más adelante. Y por último, como el resto de la saga, este libro plantea la búsqueda de la Biblia de los Caídos, ¿no? Un artefacto importante y poderoso en la mitología de esta saga. Personalmente, al igual que hace el autor, les recomiendo iniciar por el tomo 0 de la Biblia de los Caídos, debido a que muchos de los sucesos que pasan en el Testamento de Sombra ya vienen relacionados con lo que ha pasado aquí, ¿vale? Entonces, es una buena forma de iniciar porque vamos a continuar con algunos elementos aquí planteados y posiblemente algunos misterios se van a sembrar teniendo presente este libro. Y esto hace que el libro de Sombra no se sienta aislado, ¿saben? Se siente conectado con algo más importante que el autor vendrá construyendo en los diferentes libros que vienen. Ahora, quiero contarles un detalle del universo que me parece muy importante. Y es algo que considero que damos por hecho los lectores de Fernando Trujillo, pero que es algo fascinante. Y es que dentro de la mitología de toda la Biblia de los Caídos y en general del universo que plantea Fernando Trujillo, hay un personaje llamado Ramsay. Y sin el ánimo de hacer spoilers, debido a que esto se plantea desde la primera página del tomo 0 de la Biblia de los Caídos, Ramsay sería quien de alguna manera se contactó con el autor Fernando Trujillo para que escribiera estas crónicas. Y es decir, esta historia pareciera no inventada, sino que es que alguien conoce todo esto y ve esa necesidad de plasmarlo por lo importante e inquietante que es. Y este recurso de Ramsay como espectador y narrador de alguna manera de todo el universo me genera 3 cosas. Y la primera es que genera esa sensación de que estamos leyendo una crónica, debido a que sabemos que de alguna manera que todo esto fue presenciado por este personaje. Y el segundo punto es que le añade un poco de misterio. Esto genera algo que yo he venido buscando durante toda la saga y es
quién rayos es Ramsay y por qué sabe todo lo que está pasando. Y me gusta, como tercer punto, que da la sensación de que hay algo mucho más grande, alguna entidad que está moviendo las fichas en un tablero. Lo importante y lo interesante también es que Ramsay no es un protagonista principal ni mucho menos, pero funciona como hilo conector entre varios sucesos que van pasando a lo largo del universo, no solo de la saga. Y me gusta porque deja esa semilla plantada de que lo que estamos leyendo hace parte de algo mucho más grande. Ahora, entrando un poco a lo técnico, algo que me gusta mucho y viene como idea recolectada del anterior video del tomo 0, donde hicimos también reseña y resumen, es la forma de escritura de Fernando Trujillo. Me gusta. Su estilo es simple, pero no simple en un mal sentido. Lo que me refiero es que es claro, que es estructurado y que es directo. No intenta impresionarte con palabras rebuscadas. No se pierde en descripciones interminables. Y eso hace que el libro sea muy fácil de leer. Fluye. Uno empieza a avanzar capítulos sin darse cuenta. Y eso, en fantasía urbana, es una virtud enorme. Luego, acompañados a este punto, tenemos las escenas de acción. Y aquí es donde el libro y donde la saga sube de nivel. Y esto es un punto también tratado en el tomo 0. Las escenas de acción, de pelea, de combate están muy bien logradas. Son dinámicas, son tensas, son visuales. Se sienten casi cinematográficas. No son caóticas, no son confusas. Se entienden. Y lo más importante, valga la redundancia, importan, son necesarias para la trama, son necesarias para entender la psique de nuestro asesino Sombra y de pronto de algunos otros personajes que están involucrados en esas escenas. Allí es donde Sombra saca a relucir su personalidad, saca a relucir ese orgullo del mejor asesino del mundo, saca a relucir su filosofía. Y estas escenas se mezclan con la división de los capítulos o versículos, como los llama Fernando Trujillo, lo cual aquí rescato porque siento que fueron mejor logrados que en el tomo 0. Aquí había una estructura clara de cuándo terminaba el capítulo y por qué terminaba el capítulo, por qué había un final de capítulo. No como algo que critiqué en el tomo 0, creo que aquí quedó mucho mejor, para mi gusto, ¿vale? Igualmente, esta división y con las escenas de pelea o con las escenas de pronto de suspenso me gusta porque dejan ahí con ganas de seguir leyendo y cuando cortas de esa manera como lo hicieron aquí, me gustó mucho. Ahora bien, hablemos un poco del personaje principal. ¿Qué les puedo contar sin hacerles spoilers? Sombra se nos presenta como un asesino profesional que nunca falla. Su reputación lo precede. Esta reputación él mismo la ha construido con varias acciones que vamos a tener aquí relatadas. Pero algo que nos deja claro Fernando Trujillo es que este asesino es eficiente, es frío y es muy egocéntrico. Y ese egocentrismo no es sutil. Él se sabe superior, se percibe como un ser por encima de los humanos. Su confianza raya en la arrogancia y su orgullo es evidente. Pero allí está precisamente lo interesante, porque cuando un personaje se cree invencible, la misma historia prepara su caída. Y yo siento que aquí ya nos están sembrando algo para el futuro. Ahora llegamos al punto más fuerte del libro, según mi humilde opinión de fantasma. Como les indicaba anteriormente, lo que más me gustó no fue las peleas, no fue la mitología, sino que fue la dualidad del personaje. Sombra no solo es un vampiro que aún tiene vínculos, tiene familia, tiene emociones, tiene conflictos internos y hay una pelea constante entre lo que siente y lo que es. Porque por un lado es un depredador, es un asesino, es un ser superior, pero por otro tiene familia, tiene vínculos, tiene una identidad pasada que a veces desea tener o desea mantener a pesar de su situación. Y esta tensión o dualidad es lo que sostiene de alguna manera la parte emocional del libro, porque vemos que muchas de las acciones desde el versículo 1 de Sombra están motivadas por esta dualidad, por la parte del depredador, pero por la parte de ese humano que aún conserva Sombra. Y esto genera algo interesante, porque entonces ya sabiendo que es un asesino de este estilo, no nos vamos a preguntar en las peleas, ¿será que Sombra va a ganar? Sino que las preguntas empiezan a cambiar hacia ¿qué parte de Sombra va a terminar ganando al final de esta lectura?
¿Será que Sombra sí le va a ganar a estos vínculos? Y allí es cuando viene algo que me pareció genial. A pesar de su orgullo, a pesar de su confianza y a pesar de creerse un ser superior, hay momentos en los que uno empieza a sospechar que Sombra no es el jugador principal, que quizás Sombra solo es un peón, una ficha en un juego más grande, dentro de los planes que otros están moviendo. Y este tipo de situaciones me encanta, porque el personaje que se cree el más fuerte, el más de los máses, parece que está siendo utilizado. Y si esto se llega a desarrollar de mejor manera en los arcos posteriores o en los siguientes libros, puede ser una narrativa brutal. Y también me gustó mucho que algunos personajes o sucesos se conectan directamente con lo que pasó aquí en el tomo 0 de la Biblia de los Caídos, generando ese gusto de continuar no directamente con la historia que nos habían planteado en el tomo 0, pero sí nos dejan esa mella de que las acciones de Sombra van a repercutir de alguna manera a cierto personaje sin alma. Y esto habla muy bien del autor porque no se siente improvisado, ¿saben? Se siente que está siendo planificado en su historia, en esta narrativa que nos está planteando. Se siente como si el autor supiera muy bien hacia dónde quisiera llevar su historia y esto de alguna manera genera alguna confianza en el lector, aunque cabe aclarar que aquí no se resuelven tantos misterios que ya nos han planteado antes. Entonces, esto puede abrumar a muchos de los lectores, pero personalmente me gusta esa cantidad de misterios que está manejando Fernando Trujillo y espero, eso sí, que pronto se empiecen a resolver algunas cositas. Ahora, antes de pasar con el resumen, quisiera preguntarme, ¿lo recomiendo? Y obviamente esto voy a ahondar mucho más en mi opinión al finalizar el video. Pero, en términos generales, definitivamente sí lo recomiendo. Sí recomiendo el tomo 1 del Testamento de Sombra, pero con una condición: léanse primero el tomo 0 de la Biblia de los Caídos. Y eso sí, recomiendo este libro, sí, o bueno, recomiendo esta saga, si a ti te gusta la fantasía urbana, te gustan los personajes un poco complejos a nivel moral, esas historias donde la acción pesan mucho más que el conflicto interno, aunque aquí pareciera que está balanceado. Y obviamente si te gustan personajes arrogantes que de pronto vayan a recibir algún merecido, porque como les mencionaba, este libro no solamente trata de vampiros, no solamente trata de muerte y destrucción como cualquier otro libro de este estilo, sino que trata sobre esa identidad o la búsqueda de ella y trata también sobre el peligro de creerse invencible, en una saga que promete mucho, la verdad. Ahora, si quieren saber mucho más de mi opinión personal, porque todo esto fue una reseña sin spoilers y tratando de ser objetivo, aunque hay un toque de que sí, la verdad me gustó este libro, esperen y véanse la última parte del video que vamos ahora a iniciar con el resumen. Entonces, para este resumen, pues aquí tengo mi cuadernito donde apunté todas las cosas que recuerdo de esta lectura, la cual fue leída y en su momento subí como blogs de lectura hablando cositas por encima de lo que estábamos leyendo. Me demoré como 5 días, ya no recuerdo cuántos días leyendo este libro. Y pues nada, eso lo subo siempre en Instagram o en TikTok o aquí en YouTube en los shorts, ¿vale? Y bueno, pues no siendo más, iniciemos con este resumen. Como les mencionaba, este libro está dividido en versículos y si mal no recuerdo tiene 13 versículos. Déjenme un momento, chequeo. Listo, sí, son 13 versículos y un epílogo. Entonces, cabe aclarar que obviamente este resumen va a tener spoilers, por si de pronto no quieren spoilearse en este libro, pues pásense a la tercera parte de mi opinión personal, la calificación y si queda aprobado, no lo recomiendo o denle la oportunidad, que son los 3 sellos con los que juego en este canal. Bueno, como en toda la saga aparece al inicio Ramsay, casi me caigo por aquí, indicándole al lector que considera que es importante conocer las crónicas de Sombra para poder entender con plenitud lo que está sucediendo o lo que sucedió acerca de la Biblia de los Caídos. Entonces, bueno, según él, es importante conocer esta historia. El versículo 1 inicia con 3 personajes. Déjame un momento, se llama Emilio, que es el jefe de una organización criminal. Está Oscar, que es uno de sus matones. Y está Julio, que es otro de sus matones, ¿vale? Oscar al parecer pues es un poquito más miedoso que el otro, pero bueno, eso no importa. Rápidamente están ahí como discutiendo y de un momento a otro llega Sombra. ¿Por qué? Porque al parecer Emilio lo había contactado porque requiere de sus servicios. Entonces le indica a Sombra que lo quiere contratar para matar a un juez. Pero Sombra tiene una actitud muy, no sé llamarla altanera,
déspota, no sé cuál sería la palabra adecuada. El hecho es que Sombra se está tomando esta conversación muy a sus anchas, muy casual, y ahí vemos un poco la personalidad de Sombra, ¿no? Como muy relajado, como que tranquilo, aquí yo soy el más, y de alguna manera empieza como a pelearse o a tentar a los matones de Emilio para que le disparen, en específico Oscar. Oscar estaba muy miedoso pues porque sabe que, de alguna manera él sabe que Sombra es un vampiro. Entonces igualmente él llevaba una cruz, no recuerdo si la robó en un cementerio, ya no recuerdo muy bien dónde sacó una cruz. Y ahí nos confirman que obviamente en esta saga las cruces no tienen nada que ver, o sea, no le tienen poder contra los vampiros. Entonces bueno, Oscar hay una discusión que tiene con Sombra, que Sombra es un poquito manipulador, le dispara. Pero como Sombra se movió tan rápido, el disparo pues no le llega a él, sino que al moverse tan rápido le llega a la persona que estaba detrás de Sombra y efectivamente mató a Julio. Creo que de una vez lo mata, ya no recuerdo muy bien cómo es, pero ahí le disparan, Oscar dispara a Julio y después Sombra termina matando a Oscar. Emilio dice, listo, bueno, está bien, ya sé que eres muy bueno, no sé qué, hagamos el trato. Y al parecer Sombra no quiere matar al juez y termina matando a Emilio de una forma muy épica. O sea, creen que esta escena no se la estoy narrando al detalle, para que vayan y lean, en serio, esa escena me gustó mucho, la forma como interactuó Sombra con ellos y terminó matando a los tres, ¿vale? Algo chistoso es que Oscar, antes de morir, que es la última persona que queda viva de esos tres, es que le dice a Sombra, con las últimas fuerzas, que por favor lo convierta, que pueden ser aliados, pero Sombra dice Nanain, y adicionalmente creo que dice que primero que él es muy feo, y esto creo que tiene mucha relevancia, y pues nada, lo termina matando. De allí pasamos al versículo 2. Y allí vemos a un personaje llamado Pablo que se mete a un cementerio y empieza como a escarbar en una tumba y deja una cajita allí. Pero en ese momento escucha una voz detrás de él y resulta que es Sombra el que está allí hablando. Y bueno, ahí se nos explica de alguna manera es que Pablo quiere contratar a Sombra y la forma de hacer el contacto con Sombra es de esa manera. La persona tiene que ir al cementerio y dejar como un cofre o una tumba. En una tumba tiene que meter ahí el cofre del objetivo de asesinar y el pago y demás. Algo así es como se hace como este tema de negociación con Sombra. Sombra estaba allí y rápidamente como que empieza a hablar con Pablo. Pablo empieza como una negociación con Sombra, pero es que Sombra controla muy bien la situación. Entonces ahí se nos da como que Sombra es muy inteligente en este tema, o posiblemente ha hecho muchas negociaciones a lo largo de su vida como vampiro. Se nos revela que Sombra le pide a Pablo 3 veces lo que está acordando por el objetivo de asesinato, debido a que es algo difícil, es algo que de pronto no cualquier persona lo puede hacer o cualquier vampiro lo puede hacer. El hecho es que aquí Sombra percibe que posiblemente Pablo no es el actor intelectual de este asesinato, alguien posiblemente está detrás de Pablo, así que él se interesa por saber de quién es el jefe de Pablo. Pablo se niega, Pablo la verdad tiene los cojones bien puestos, y allí entonces Sombra, no sé de dónde sacó información muy rápido, creo que le quitó la billetera a Pablo, no sé cómo hizo. Y empezó entonces a hablar de la familia de Pablo, en específico de su niña y de su esposa. Entonces le decía que si no hace lo que él está diciendo, le va a quitar los párpados a Pablo para que vea cómo Sombra mata a su familia. Bueno, y aparte de eso también se nos revela que el objetivo de asesinato es un santo. Bueno, y obviamente, pues, ¿quién es un santo? Esto se nos explica en el tomo 0 más o menos, entonces pues vayan a leerlo y ya. Bueno, pasamos al versículo 3 y este versículo se divide en 2 escenas. La primera escena está una chica llamada Susana tocando el piano ahí en su casa, cuando de un momento a otro escucha una voz detrás de ella. Y este personaje es Sombra el que está hablando. Y bueno, Susana se llama la chica y es como la cuñada de Sombra. Y aquí se nos revela algo interesante, y es que al parecer Sombra tiene una sobrina y es la hija de Susana. Cuando la niña tenía como 6 años, por un X motivo se cayó como de una terraza, no recuerdo muy bien. Y el hecho es que Sombra, por rescatarla, se sufrió la luz del sol y se quemó y gritaba como fiera salvaje. Por ese motivo, a pesar de que Susana detesta a Sombra por ser un vampiro y un asesino, que pues mata por dinero, de alguna manera lo soporta. Entonces eso es como lo que pasa en la escena 1. Entonces vemos como la interacción entre Susana y Sombra y cómo Susana detesta a Sombra de alguna manera. Y pasamos a la escena 2. Y es que llega Esteban a su casa y es saludado por una sombra misteriosa. ¿Qué es Sombra? Resulta que Esteban es hermano de Sombra. A pesar de que Sombra es mayor que Esteban, pues Sombra se conserva mucho mejor.
Entonces ahí vemos que Sombra pues es relativamente nuevo en vampiro, porque pues aún su hermano está vivo, es decir, que lleva algunos años siendo vampiro, o eso parece. Allí se nos revela que Sombra quiere que Esteban y su familia, o bueno, está incitando a Esteban para que se vaya al país, para que tome vacaciones y que se largue. Pero no, Esteban dice que no quiere irse porque su trabajo como juez le está yendo muy bien y adicionalmente está detrás de una de las organizaciones más grandes de narcotráfico del país. Y justo estos días acababa de morir uno de ellos. Obviamente leyéndolo tú como que, o bueno, no sé, yo asocié que como Esteban era juez y acaba de decir que se murió uno de los cabecillas del narcotráfico y que está cerrando casos con temas de narcotráfico, es posiblemente que pues está haciendo referencia a este jefe criminal que se murió al inicio, que ya se me olvidó el nombre, Emilio. Posiblemente Emilio quería matar a Esteban, era el objetivo de este asesinato y por eso Sombra terminó matando a los chicos al inicio, ¿no? Bueno, el hecho es que Sombra le está tratando de decir, váyase, pues nosotros como lectores sabemos que posiblemente es que hay mucha gente detrás de Esteban y Sombra está tratando como de matarlos o yo que sé, haciendo cositas para evitar que muera Esteban, pero Esteban dice, no, tranquilo, o sea, Esteban no sabe el problemón en el que él se está metiendo por ser juez, ¿no? Entonces, bueno, él les dice que se vayan, que si es por dinero, él lo puede pagar. Y ahí Susana se mete y dice, no esperamos nada de ti o no queremos tu dinero lleno de sangre. Bueno, el hecho es que Sombra les indica que por favor al menos tengan un cuadro y lo dejen en la pared, que este cuadro tiene una runa y les avisaría a él cuando ellos estuvieran en problemas. Debido a que él está muy preocupado, o nosotros entendemos que Sombra sí se está preocupando mucho por su familia y creemos que, o bueno, yo creo que ese es uno de sus puntos débiles. Bueno, en el versículo 4 aparece un personaje que ya había sido mencionado en el tomo 0 y habló de el padre Jorge, el santo. Este está en su iglesia leyendo un libro muy viejo, muy antiguo, y al parecer está buscando alguna respuesta o algo que le permita ayudar al Gris, como le prometió en el tomo 0. Aquí se nos revela que los demás santos no ven con buenos ojos que el padre Jorge ayude al Gris. Y adicionalmente hay algo con el santo de París que al parecer les comentó al grupo que hay una presencia extraña en París. Entonces el padre Jorge quiere reunirse pronto con él para constatar que si esa presencia extraña en París también tiene que ver con lo que él ha sentido en Madrid. Entonces esto es algo de lo que no se va a ahondar demasiado en el libro, esta parte de la presencia extraña, pero sí me gustaría que lo tuviéramos presente porque posiblemente esto sea importante para el resto de la saga. Algo también interesante es que los santos auténticos, según esta saga, no son de conocimiento por parte de la iglesia que nosotros conocemos, digamos una iglesia cristiana o católica, sino que son unos seres o una raza especial y ellos tienen contacto directo con Dios, o eso es lo que se dice. Bueno, en esta escena 4 pasa que un personaje llega a mitad de la noche a donde está el padre Jorge. Entonces el padre Jorge pues sale a recibirlo en su iglesia y es un personaje llamado Javier Arnau. Javier se disculpa con el padre Jorge porque no pudo adquirir un edificio, el edificio de la calle Serrano, porque en la subasta lo ganó Mario Tancredo. Entonces es importante también recordar ahí que Mario Tancredo aparecía en el tomo 0 y al parecer Mario Tancredo tuvo que ver algo aquí con un edificio de la calle Serrano. Entiendo que era muy importante para el padre Jorge este edificio porque puede tener algo que relacionarse con lo que ha sentido en esa presencia extraña y lo que está pasando en París. Entonces bueno, ahí termina su conversación con Javier y cuando Javier sale de la iglesia empiezan a caer ladrillos rompiendo los ventanales de la iglesia. Entonces sale el padre Jorge a ver y es que hay un personaje ahorcando a Javier Arnau del cuello levantándolo. Y este personaje es Sombra. Algo interesante es que Sombra no puede hablar. Intenta hablar pero no puede. Y es que una de las cualidades de los santos es que nadie puede hablar si el santo no habla primero. Es una cualidad interesante de esta raza. Entonces algo interesante también es que el santo está rodeado por centinelas o estaba custodiado por centinelas. Entonces los centinelas como que quieren atacar a Sombra, pero el santo les dice que no, que esto es un tema entre Sombra y él, o eso parece. Y Sombra revela sus intenciones y es que lo quiere asesinar. Pero el santo le dice que la vida de él no está en sus manos, sino que está en las manos de Dios. Y bueno, ahí termina más o menos la escena diciendo Sombra que
tarde que temprano va a tener que salir de la iglesia y si no lo hace, él va a empezar a matar feligreses para que salga. Y ahí continuamos con el versículo 5, donde se nos presenta una nueva personaje, y es una chica llamada Eva, que tiene 15 años y estaba en una discoteca. Al parecer, se pasó más del tiempo que había pedido permiso para permanecer en la discoteca. Entonces, pues al salir, va al metro y 3 hombres la roban, ¿vale? 3 hombres la atacan, la roban y empiezan a propasarse de una manera sexual. Entonces, Eva empieza a gritar o empieza a tratar de defenderse, pero es reducida, y en eso los hombres son golpeados y debilitados por un personaje que conocemos ya muy bien, ¿no? ¿Quién puede ser? Pues otra vez Sombra. Sombra aparece casi creo que en todos los versículos. Y es que Sombra resulta que es el tío de Eva, es decir, Eva es la hija de Susana y de Esteban, y pues Sombra la vino a rescatar. Entonces, bueno, de alguna manera ahí les dan severa golpiza. Me gustó esa reprimienda que recibieron los ladrones / abusadores. Y bueno, ahí Sombra le dice a Eva, o la regaña, porque no lleva el brazalete que él le regaló. Él le dice que por favor lo lleve porque esto de alguna manera le indica a él si está bien o mal. Cosa interesante es que Eva no sabe que su tío es un vampiro. Solamente ella sabe que le parece una persona joven, que le parece un poco guapo y también que él trabaja en algo llamado marchante de arte. Entonces por eso es que casi no se la pasa en la ciudad. Eso es lo único que sabe Eva. La escena o este versículo acaba con Sombra solicitándole a Eva que lleve un sobre al banco. Pasando al versículo 6 se nos presenta un nuevo personaje, Bella. ¿Quién es Bella? Bella es uno de los vampiros originales, es decir, lleva milenios existiendo, y aquí se nos revela que los vampiros tienen estrictamente prohibido pelearse entre ellos, cosa que si tú llegas a matar a alguno de tu especie, eres encarcelado de por vida, es decir, para siempre, porque pues son seres inmortales y son expuestos al sol durante 15 segundos día tras día, o esto es lo que dicen de alguno de estos seres que mató a otro. También se nos explica que Bella iba tras Esteban, pero en su momento Sombra fue que le quitó la novia a Esteban, es decir, quitó a Bella, o llamarlo así, y Eva terminó convirtiendo a Sombra en lo que es ahora un vampiro, pero la idea original de Bella era convertir a Esteban. Entonces eso es muy chistoso o muy interesante como ese triángulo amoroso, pero pues no, ahorita en la actualidad pues Esteban ya está casado y todo, pero es algo que pasó hace 15 años. Ahí se nos revela que Sombra lleva aproximadamente 15 años convertido en vampiro. También se nos dice que hay una teoría y es que para poder convertir a alguien en vampiro tiene que estar ese alguien enamorado del vampiro o es uno de los puntos a tener presentes al momento de convertirlo. Por eso es tan difícil convertir a la gente en vampiros. Y por eso es que al principio Sombra le dice a Oscar, cuando está moribundo, que le dice que por favor lo convierta, que pues a él le parece feo. Entonces ahí como que se van uniendo algunos cabos. Y algo también interesante es que se nos expresa que los vampiros fueron maldecidos de alguna manera por los ángeles en una guerra de hace milenios o en la guerra de la Biblia de los Caídos, donde hubo todo esto de que se perdió la Biblia de los Caídos y demás, cosa que se explicó en el tomo 0, y pues los vampiros fueron condenados a no ver la luz del sol, es decir, que sean dañados por la luz del sol, porque en esa época ellos eran los que gobernaban prácticamente la tierra, porque son seres inmortales y que podían salir a cualquier hora. Pero a causa de lo que pasó en esa guerra, ellos fueron maldecidos. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar pasa cuando Sombra está en su cementerio, allá en la tumba donde hace sus tratos, y Bella llega de alguna manera improvista, pero tan improvista que Sombra no detecta su presencia, solamente que de un momento a otro la empieza a escuchar detrás de él. Entonces ahí él comprende que Bella ha llegado. Entonces la relación que tiene Sombra con Bella es como si ella fuera su ama, debido a que hay una jerarquía de que como ella convirtió a Sombra, de alguna manera Sombra está atado a las órdenes, o no sé si es una conexión solamente de jerarquía, pero da la impresión de que no hay algo más, como que él no la puede obedecer porque tiene un control directo sobre él, no solamente a nivel jerárquico, sino que hay algo más que tienen ahí entre ellos dos. Y también se dice que Bella le importa a un berraco pepino que Sombra juegue a ser asesino, porque para ella los vampiros son lo máximo y pues siente que Sombra aún es un niño en esto de ser vampiro.
Y pues la verdad, no le gusta mucho que Sombra esté matando, o sea, dice que él podría estar haciendo otras cosas mucho mejores para la raza o para su vida, pero pues tampoco lo desaprueba. Pero hay algo que Bella no quiere y es que siga viendo a su familia. Ella quiere que corte sus vínculos humanos porque esto lo hace débil según ella. Y bueno, ¿cuál fue el motivo de la visita de Bella Sombra? Es que le dice que por favor ya deje ese jueguito de estar jugando como al asesino y de estar jugando a tener familia, porque pronto lo va a necesitar debido a que un arcángel ha muerto y que necesitarán pronto enfrentarse al Gris. Esto del arcángel muerto fue lo que venía transcurriendo en el tomo 0. Entonces ahí vemos cómo se van uniendo las historias, a pesar de que aquí estamos viendo es lo que hace Sombra, pero de alguna manera lo que pasó con el Gris no solamente afectó al Gris y a su equipo, sino que está afectando a todo el mundo oculto, incluido a los vampiros, y indirectamente a Sombra. En el versículo 7 vemos que Javier Arnau llega al banco porque al parecer tiene como un negocio con esmeraldas o diamantes o algo así. Entonces va a ver la caja fuerte pues donde se guardó esta mercancía. Y allí es cuando se entrega la carta o sobre al gerente del banco porque Eva hizo lo que Sombra le había indicado. En el sobre se ven unas imágenes con la bóveda en donde supuestamente está la mercancía vacía. Entonces esto alerta tanto a Javier Arnau como al gerente y van corriendo a la bóveda, creo que es una bóveda subterránea, algo muy seguro, para confirmar que en efecto, ¿qué pasó con esto? Si está vacío o qué. Entonces apenas llegan a la bóveda, el gerente es noqueado y aparece Sombra. Sombra le indica a Javier Arnau que lo va a matar, pero que lo va a matar no por temas personales, sino porque debe matar al padre Jorge y pues parte de su plan implica que Javier Arnau muera. Como a pesar de su amenaza o de esta advertencia que lo va a matar, Javier conservó la calma y la verdad Javier se comportó de una manera muy seria, muy no sé cómo llamarlo, pero fue muy serena. Sombra le dice que le va a regalar la oportunidad de realizar una llamada. Entonces Javier llama a su esposa y se despide de ella, pero no le está diciendo que se va a morir, sino que es una conversación un poco, la verdad se me hizo un poquito, me acicaló un poquito el corazón esa conversación porque fueron unos 4 renglones donde Javier se despide de su esposa indicándole que la quiere mucho y de forma indirecta le está haciendo entender que no la va a volver a ver. Entonces ya cuando termina la llamada, Sombra lo mata tan rápido que Javier Arnau no se dio cuenta en qué momento murió. Pasando ahora al versículo 8, Sombra se dirige a uno de estos mercadillos de los brujos. Y es que el cuadro que él colocó en la casa de Esteban y de Susana solamente tiene una protección de 8 días o una semana, algo así. El hecho es que pues él va a mirar si le pueden vender una protección o algo que dure mucho más tiempo. Él necesita que su familia esté más segura. Entonces por eso está buscando esta runa. Los brujos le dicen que eso es imposible, pero son interrumpidos por un par de ojos violetas. Una pareja que está jugando ajedrez, ahí de la nada aparecen, o sea, no los había visto Sombra, el brujo tampoco, y de un momento a otro aparecen ahí, sentados, jugando ajedrez. ¿Quiénes son? Un viejo y un niño. Son Ted y Todd, dos de los personajes favoritos de esta saga y del universo Fernando Trujillo, que cada vez que aparecen estos dos personajes, créanme que yo me leo ese capítulo, pero inmediato, o sea, es como medio dan indicios de que va a aparecer Ted y Todd, y no sé, me como ese libro de golpe. Y es que cuando ellos aparecen hay que ponerle mucha atención. De pronto no he explicado muy bien en las reseñas anteriores, pero Ted y Todd son una pareja rara. Solamente interactúan entre ellos. Es más, les voy a dar un ejemplo de lo que pasó en esa conversación. Bueno, aquí Sombra, pues los brujos le están diciendo que no hay forma de hacer una runa o algo que tenga más protección. Entonces Sombra empieza a decirles: entonces tienes un grave problema, chico, porque según recuerdo, nadie me advirtió de ese detalle cuando compré la runa. Pero sí se acordaron de cobrar un buen precio. Si no hay alguien más con quien tratar, tú eres el responsable. Y si piensas que por ser un crío insignificante voy a tener contemplaciones, estás muy... ¡Jaque! ¿Qué te ha parecido, Ted?, dijo una voz inocente y jovial. Sombra se tensionó de inmediato y buscó el origen de aquella voz. Esa reina no durará mucho, Todd, dijo alguien de edad avanzada.
El vampiro los vio bajo la tenue luz de una vela, junto a la pared opuesta, en un lugar en el que no había nadie cuando entró en la estancia. Bueno, ahí voy a pasar una parte porque empiezan a explicar un poquito en dónde se ubican y entonces empieza a decir Sombra. ¿De dónde habéis salido vosotros dos?, preguntó Sombra. Lo correcto sería detener la partida, Ted, dijo el niño, levantando la vista del tablero y posándola en el anciano. El asesino nos ha hecho una pregunta. Además, estás a punto de perder. Ni lo sueñes, Todd, repuso Ted. El anciano siguió estudiando el tablero. Te llevo una torre de ventaja. Esto no se ha acabado, pero estás en lo cierto respecto al asesino. Sombra dudó. La alusión a su profesión no le gustó en absoluto. Bueno, y ahí empieza la forma en cómo ellos se presentan de alguna manera, y es que nunca interactúan con otros seres que no sean entre ellos dos. Si nos damos cuenta, la conversación en ningún momento hablaron hablaron con Sombra o hablaron con el brujo, sino que están hablando entre ellos dos en una partida de ajedrez y la detienen y empiezan a referirse al asesino, a Sombra, y ahí empiezan a hacerlo parte de su conversación. Bueno, el hecho es que cuando aparecen estos dos personajes hay que poner atención y esto es lo que sucede a grandes rasgos en esta escena. La forma como aparecen hace que Sombra se vuelva muy agresivo. Primero porque saben que él es un asesino y pues en teoría nadie ahí sabe que es un asesino. De pronto los brujos sabrán, pero es muy raro que la gente sepa que él, Sombra, es asesino. Y bueno, también un vampiro. Entonces él como que se lo tomó muy personal y empieza como a recriminarles. Y esto a Ted y a Todd no les gusta. Bueno, en especial a Ted, que es el viejito, como que se pone bravo y da la sensación de que pueden matar a Sombra con solamente chasquear los dedos. O eso es lo que creo, porque en serio, la forma en cómo lo relató Fernando Trujillo da a entender que ellos dos son algo muy especial y creo que son una amenaza si no lo sabes llevar. Entonces, entonces Sombra estaba muy, muy agresivo. Ted se pone enojado, Todd es como la parte, no sé, un poquito más amable y bueno, ahí tratan de calmar las tensiones mientras Todd tratando de convencer a Ted y al final lo que pasa es que le dicen a Sombra, obviamente solamente hablando entre ellos dos, es genial la forma en cómo ellos interactúan, o sea, no sé, ese capítulo me va a alargar aquí hartísimo en esta parte, pero es que ese capítulo siempre las partes donde aparece Ted y Todd, no sé, ahí Fernando Trujillo me ganó demasiado. No sé, no había leído algo así, o no sé si de pronto algún otro libro tuviera ese tipo de conversaciones y personajes así, pero me gusta ese toque, es un toque muy distintivo de ellos dos, y es un toque Fernando Trujillo en esta saga y en todo su universo, cuando aparecen Ted y Todd, la forma en cómo ellos hablan, cómo se relacionan, ese toque de suspenso, misterio, hijo de madre, algo malo va a pasar, y no hay que confiar en ellos, ¿no? Esa desconfianza que da para los lectores que ya hemos leído de pronto El secreto de Ted y Todd o algunos otros libros aparte de la saga de la Biblia de los Caídos. Pero bueno, Ted y Todd se presentan como amigos para Sombra de alguna manera, indicándole que ellos sí le pueden ofrecer una runa capaz de durar muchísimo más tiempo. Entonces ahí Sombra se enoja pensando que es que los brujos lo estaban engañando, pero no, al parecer Ted y Todd conocen otras runas que los brujos no saben. Algo ahí, un paréntesis, porque esto es muy raro, sabiendo que los brujos al parecer son los que crean las runas o tienen mucha información de las runas. Entonces, ¿quién demonios es Ted y Todd para conocer mucho más de los brujos? No sabemos si son entidades mucho más grandes, si son de pronto dioses, no entiendo aún qué pueden ser. Y en esta etapa de la saga es muy efímero aún, pero da a entender que saben mucho, da a entender que son muy poderosos. Y Sombra dice, bueno, pero esto no creo que sea gratis. Ellos se ofenden diciéndole como que acaso piensan que son interesados, pero bueno, ya que él insiste en pagar, es que son reembaucadores, me encantan, le indican que pues qué más pueden pedirle a un asesino si no es matar. Y ahí acaba la escena. Entonces dan a entender de que a cambio de esa runa que le van a hacer a él tiene que cumplirles un favor asesinando a alguien. Y vuelvo a hablar de Ted y Todd, pero es que me encanta cuando aparecen, es que Ted y Todd son muy embaucadores. Sé que les estoy haciendo spoiler de otra parte de la saga al decir que no hay que confiar en ellos, o personalmente creo que no, y es dependiendo de los personajes
a los que se presenten. Digamos, aquí a Sombra se presentan muy amigables, entonces pues si tú lo ves desde la perspectiva de Sombra, pareciera que pues sí, son bien, ¿no? Solamente tengo que matar a alguien, soy un asesino. Eso suena muy frío, pero pues voy a hacer mi trabajo y voy a tener lo que estoy buscando, normal. Pero considero lo que pasó en el libro de Teddy Todd, en El secreto de Teddy Todd, vayan y léanlo, se nos da a entender que ellos dos son de cuidado. Bueno, rápidamente pasando al versículo 9, pasa que va un camión, va manejado por un personaje llamado Jaime y llevan unas vidrieras, pero de un momento a otro hay una construcción por la vía por donde ellos van normalmente, ya es de noche y está lloviendo muy fuerte, entonces hay una construcción, hay como un desvío, entonces pues Jaime hace ese desvío y ahí atropella a alguien que de un momento a otro aparece. El choque es tan duro que la parte del camión de adelante es abollada. Jaime se asusta mucho, baja a mirar qué pasó y ve un cuerpo debajo del camión. Un cuerpo con zapatillas de colores extravagantes. Entonces él, al tratar como de mirar qué pasa, de un momento a otro ese personaje ya está enfrente de él de pie como si nada y ahí le obliga a romper las vidrieras que Jaime transportaba como mercancía en el camión y le obliga a dar un mensaje o si no, él se metería con su familia. Aquí quiero abrir un paréntesis debido a que no sé si durante la saga lo indiqué, pero Sombra siempre viste como la misma ropa y lo interesante son sus colores de zapatos, son muy extravagantes, son colores rojos, verdes, amarillos, azules, son muy estrambóticos de alguna manera, entonces aquí pues no nos dicen que es Sombra, pero pues al momento de describir sus zapatos y su forma de vestir, era obvio que era Sombra el que había sido atropellado o aquí estaba haciendo algo, no sabemos para qué. Pasamos ahora al versículo 10, ya nos quedan 3 versículos y el epílogo. El padre Jorge encuentra algo que estaba buscando y que considera de vital importancia revelárselo a sus compañeros santos. Lo que pasa es que los santos están repartidos como en diferentes ciudades y sé que pronto se van a reunir. Entonces él quiere que se reúnan pronto porque necesita decirles algo que encontró en ese libro que solamente pueden leer los santos, se nos informa ahí, y que es de vital importancia para el padre Jorge y no sabemos muy bien si tiene que ver con el gris, se nos dice que tiene que ver con la Biblia de los caídos, no sabemos qué es y tampoco sabemos si tiene que ver con esas presencias extrañas de las que les mencionaba anteriormente. Entonces, pues el padre Jorge está como en su iglesia, está con unos monjes que como que le están diciendo que por favor no salga, que no debería salir ahorita del encuentro de los santos porque pues Sombra lo puede matar y allí aparece alguien en plena noche corriendo. Y entra a la iglesia corriendo, no puede ni hablar porque está muy asustado. El padre Jorge de alguna manera lo calma y se nos revela que este personaje es Jaime, el que llevaba el transporte y le comenta todo lo sucedido al padre Jorge. Bueno, y le comenta que tiene un mensaje para él, que al siguiente día debe de aparecer en la noche o debe salir en la noche para el encuentro con Sombra. Así lo determina él. Entonces aquí el padre Jorge razona en varios puntos y es que al matar a Javier Arnau, pero dejar vivo a Jaime, Sombra está mandando un mensaje y es que él tiene el poder de matar a quien se le dé la regalada gana y solamente está haciendo todo esto porque él es parte de su plan o es parte de su juego. Bueno, y el hecho de que haya destruido nuevamente las vidrieras de la iglesia que estaban ahora transportadas quiere indicar que él tiene todo el poder para destruirlo y adicionalmente muestra su desprecio hacia los santos. Y algo que recuerdo que apunté aquí es que digo, parce, Sombra es muy arrogante y sí, la verdad, hasta el momento estoy contando muy al resumen este libro, pero sí se nos ha mostrado que Sombra es súper arrogante y súper, no sé, egocéntrico o se cree la crema innata de los vampiros. Y todo esto que está haciendo es parte de un plan que aún no sabemos cómo va a terminar. Esto de matar a Javier Arnau, del mensaje al padre Jorge a través de Jaime. Todo esto hace parte de un plan que pronto vamos a ver. Ahora, en el versículo 11, Esteban y Susana son visitados por Sombra. Aquí Sombra llega y les indica que se va a ir por un viaje de negocios. La verdad no sabe si lo que va a hacer va a salir bien o va a salir mal. Es la primera vez que él no sabe el resultado de su misión, entonces él quiere despedirse de ellos y les pide un minuto para despedirse también de Eva. Aquí Esteban se da cuenta de que posiblemente es la primera vez que Sombra tiene este tipo de dudas y está hablando con ellos de esa manera, entonces Esteban deduce que posiblemente Sombra pueda morir. Lo mismo que Susana, así que de alguna manera, a pesar de que Susana tiene mucha diferencia con Sombra, le dice que por favor vuelva, que acabe con su enemigo.
Y pues Esteban de alguna manera también está diciendo lo mismo. En otra escena vemos que Eva está teniendo pesadillas con lo que sucedió en el metro, ¿no? Que casi la abusan. Y de un momento a otro como que siente un dolor. Y es que ahí se despierta y encuentra que está con Sombra en su habitación, en la casa de Esteban. Entonces, pues nada, Sombra le dice que va a hacer unos viajes de negocios y que no sabe cuándo va a volver. Pues que tiene ese tema del arte y demás. El hecho es que le dice a ella que la quiere mucho y que por favor recuerde ese tatuaje que le acabó de hacer, porque eso le va a traer muy buena suerte y seguridad. Y este tatuaje me imagino que es la runa que le dieron Ted y Todd. Después de esto, ahí yo me preguntaba, ¿por qué Sombra se está despidiendo de su familia? ¿Será que va a cortar vínculos con ellos debido a lo que les decía Bella? ¿O de acaso es que el padre Jorge es un guerrero? No sabemos, yo pensaba que era un anciano y ya, y pues que puede hablar con Dios y que nadie puede hablar antes que ellos y ya, no creo que tenga poderes o algo así, no sé. Entonces ahí me preguntaba, ¿qué puede ser? ¿Será que Sombra se va a morir? De verdad, no entiendo qué está pasando. Y aquí en el versículo 12 y versículo 13 se nos explica todo. Entonces, en el versículo 12 se nos explica que llega la misa por el alma de Javier Arnau. Esto es al día siguiente de que Sombra envía al transportista, al mensaje con las vidrieras y demás al padre Jorge. Entonces, en esta misa es transportado el ataúd de Javier Arnau y cuando el padre Jorge va a iniciar su Eucaristía, habla y en ese momento Sombra sale del ataúd, o sea, es decir, él espera que el padre Jorge hable para poder él después hablar y lo coge del cuello. Aquí el padre Jorge le indica a Sombra que de alguna manera, o bueno, nos da a entender que sí terminó sus tareas o sus cosas pendientes. Entonces no sé muy bien si el padre Jorge fue capaz de explicarles a los santos esto que les venía mencionando de esa presencia maligna, lo que encontró en la Biblia de los caídos y no sé si algo relacionado con el gris, pero bueno, eso nos da a entender el padre Jorge. En eso, un monje también que estaba allí se abalanza contra Sombra, pues porque es que Sombra de un momento a otro está ahí sujetando al padre Jorge casi en el altar, casi a punto de matarlo, entonces el monje se abalanza y en un segundo Sombra va, le voltea la cabeza, lo mata rápido en un segundo y vuelve a ahorcar al padre Jorge. Es muy rápido. El padre Jorge le suplica a Sombra que no haga daño a los demás, que eso es entre él y Sombra. Entonces, aquí se nos da a entender que el número de santos siempre es el mismo. Es una raza que siempre tiene la misma cantidad de integrantes. Y esto quiere decir que cuando muere uno, inmediatamente renace otro en alguna parte del mundo. No sé si renacerá con los mismos recuerdos, es decir, si el padre Jorge llega a morir, aparecerá un mini Jorge con sus recuerdos pasados. Eso no lo entendí muy bien, pero sabemos que siempre es un número constante. Entonces, pues Sombra le dice que no es personal, esto es parte de su trabajo, y muerde al padre Jorge en el cuello. Es tan fuerte este mordisco que le separa la cabeza del cuerpo al padre Jorge y tira el cuerpo, la cabeza así contra la cruz, así todo sacrilegioso. Y para terminar esta escena, corre rápidamente hacia la entrada y les dice a los demás, a todos los feligreses que están allí presenciando o que iban por la misa de Javier Arnau, que esto no se había acabado. Entonces no sé si es que va a hacer una masacre o qué. Algo que se me olvidó mencionarles en el versículo anterior es que Esteban piensa que Sombra se va a ir debido a que mataron a un pintor famoso y encontraron su cabeza colgada en un tridente en la plaza de Poseidón allá en España. Entonces esto es muy interesante, pero Sombra como que le llama la atención ese detalle del pintor, pues no tiene nada que ver ahí, pero es un punto muy importante para que tengamos presente. El hecho es que aquí en este versículo Sombra termina matando al padre Jorge y creo que hace severa carnicería, no recuerdo muy bien, en la iglesia, pero pues nos da a entender que eso no ha terminado, yo creería que sí. Y en el versículo 13, Sombra vuelve al cementerio a encontrar su cofrecito pues con el pago completo que había solicitado a Pablo, ¿no? Que quería 3 veces lo que estaban negociando al inicio por matar al padre Jorge. El punto ahí que también se nos dice es que los santos, cuando mueren asesinados, hacen que su victimario sea, el alma de su victimario sea consumido. Es decir, este personaje no va al cielo ni al infierno, sino que muere, pero muere mal, o sea, el alma es desintegrada. Esto es un precio a pagar por asesinar
a un santo. Por eso es que los vampiros creo que son los únicos que podrían matar a un santo, pues debido a que son inmortales. Entonces, al Sombra matar al santo, no recibe este castigo divino de que su alma va a ser consumida, pues porque es inmortal. Entonces, cuando Sombra va a su cementerio a buscar el pago, no encuentra el baúl y se pone enojado, se pone furioso y ya va empezando a maquinar cómo va a acabar con la vida del pobre Pablo. Pero allí aparece una vez más Bella y se revela que Bella es la que contrató a Sombra. Entonces, rápidamente se hace una recapitulación de lo que pasó. El plan de Sombra fue muy audaz, o eso lo reconoce Bella, diciéndole que todo lo que tramó con Javier Arnau, de enviar al transportista y demás para que pues pensaran que Sombra se iba a encontrar con el padre Jorge al finalizar al día siguiente y meterse en el ataúd y llegar a matar a Sombra, al padre Jorge, pues con esa estrategia fue muy audaz, eso lo reconoce Bella, pero le indica que habían fallos en su plan. Y esto es debido a que desde el inicio Sombra se presentó ante la iglesia en frente de centinelas, entonces obviamente los centinelas iban a estar alertas de que Sombra iba por el padre Jorge, así que iban a incrementar la seguridad, o posiblemente eso fue lo que hicieron. Entonces, pues Sombra dice que eso no pasó, pero allí se dice Bella que eso no pasó porque Bella le tocó interactuar o le tocó intervenir. Y es que ese escenita que les mencionaba donde mataron a un pintor y le pusieron la cabeza en el tridente de la estatua de Poseidón o en la plaza de Poseidón es porque Bella fue la que asesinó a este personaje. Pero es que también ese personaje no era cualquier personaje, era un centinela. Por eso es que los centinelas, sabiendo que Sombra iba a aparecer en la noche, según la última amenaza, fueron a investigar qué pasó con su compañero y pues esa escena tan sangrienta, ¿no? De que la cabeza estaba por allá. Por eso es que no habían centinelas en el momento en que Sombra mató al padre Jorge. Y también indica Bella que pues hay un motivo por el cual se contactó con Sombra para matar al santo. Y es que cuando el santo muriera, iba a haber una implicación directa sobre cierto personaje sin alma. En efecto, sobre el gris. ¿Por qué? Si lo recordamos en el tomo 0, se nos indica que el padre Jorge es el confesor principal del gris. Es decir, para que el gris pueda vivir, recordemos que tiene un juego de almas, donde él adquiere el alma a través de un pacto que hizo con alguien y luego se va a confesar con un santo. El único santo que lo confiesa es el padre Jorge, y cuando el padre Jorge lo confiesa, restaura esa alma que está dentro del cuerpo del gris y por lo tanto restaura el cuerpo del gris. Esto hace que el gris vuelva a tener de alguna manera vitalidad y se sienta nuevamente vivo. Y esto lo debe estar haciendo cada cierto tiempo, o si no, el gris puede morir. Entonces, ahora que el padre Jorge fue asesinado, el gris no se va a poder confesar. Esto le indica Bella a Sombra y específicamente lo solicitó a Sombra porque si el gris quiere tomar represalias va a ir por Sombra. Y aquí empieza a enredarse la historia entre el gris y Sombra. Esperemos a ver qué pasa en el tomo 1 del testamento del gris y cómo esto en verdad va a afectar al gris. Y esto es interesante porque Bella le dice que esto que ha pasado es un mensaje directo hacia el gris y que tarde que temprano el gris va a aparecer y van a poderle sacar la información de cómo mató al ángel. Entonces esto me encantó, ese final me encantó, muchachos. Y así es como llegamos al epílogo, en donde vemos a dos personajes, a Jesús que compra heroína y Raúl que está haciendo el expendedor de ella. Entonces están como en un almacén, en una bodega y están haciendo ahí sus tratos y ya está por terminar su trato, su trueque, y en eso aparece un personaje caminando ahí en pleno salón con unos zapatos muy estrambóticos, ¿no? Entonces ahí sabemos que Sombra ha llegado a esta conversación. Resulta que cada uno está acompañado por sus guardaespaldas y pues todos se empiezan a apuntar a la Sombra como, venga, ¿este man quién es? ¿Lo trajiste tú, Raúl? No. ¿Lo trajiste tú, Jesús? No. Entonces Sombra le dice, mire, tranquilos, Jesús, quiero explicarte que la droga que está vendiendo Raúl es falsa. Y ahí entonces Raúl empieza a decir como, oiga, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que yo vendo no es falso. Y bueno,
casi todos matan ahí o casi empiezan a dispararse y Sombra le dice a Raúl que pues que deje que él solamente haga una demostración, así no tiene que desconfiar Jesús de Raúl y pues Raúl estaría vendiendo su droga y podría matarlo. Él dice que si en efecto hace algo que no esté de acuerdo Raúl, lo pueden matar. Entonces, al estar de acuerdo estos dos narcotraficantes, lo que hace Sombra es chutarse heroína para matar a un elefante y luego se pone a hacer malabares con el dinero de Jesús. Pasando unos minutos, ya Raúl no entiende por qué Sombra no se ha muerto, pero Jesús entiende que claramente la droga que está vendiéndole a Raúl es falsa. Así que Jesús acribilla a Raúl y a sus guardaespaldas. En el hecho de muerte de Raúl, Sombra se le acerca al oído y le susurra recuerdos de Ted y Todd. Y así es como acaba este capítulo y ahí vimos el favor entre comillas, que le pidieron Ted y Todd a Sombra. ¿Quién es Raúl? La verdad no me queda tan claro, no sé si venga de otro libro, pero bueno, ahí es como acaba este libro. Y ahora sí pasamos a la parte de mi opinión. Bueno, en mi canal estoy calificando los libros dándoles 3 sellos, ¿vale? El primero es no aprobado, el segundo, darle la oportunidad y el tercero, de aprobado o recomendado. Y además de esto, le doy una calificación al libro de 0 a 10 puntos. En este caso, para el libro de la Biblia de los Caídos, tomo 1 del Testamento de Sombra, le voy a dar un 8 de 10 con un sello de aprobado o recomendado. ¿Y esto por qué? Porque es un libro que funciona, es decir, es un libro entretenido, es ágil y es muy fácil de leer. No es un libro que tengas que sentarte a diseccionarlo filosóficamente. Aunque si quieres hacerlo, puedes encontrar cositas interesantes como la dualidad de Sombra o el tema de su orgullo desmedido. Pero esto no es necesario. Este es un libro que te ofrece acción, te ofrece escenas rápidas, sangre, movimiento, misterio conectado con el tomo 0 de la Biblia de los Caídos y con otros libros de la saga. Y esto lo termina cumpliendo. Si a ti te gustó el tomo 0 de esta saga, posiblemente este tomo te va a gustar más, porque el ritmo es más rápido, el libro avanza con más intensidad. Ahora bien, ¿por qué no le doy un 9 o un 10 de calificación? Esto es debido a que siento que el autor, Fernando Trujillo, puede dar mucho más. Ya he tenido la oportunidad de leer muchos de los libros del autor, a excepción de 2 libros, los últimos que ha sacado, y sé de lo que es capaz. Y creo que en este libro aún no alcanza su máximo potencial narrativo. Hay margen para profundizar más, para arriesgar más y para llevar los conflictos no solamente psicológicos, sino de acción a un nivel más alto. Y esto lo ha logrado en muchos de sus libros. Como les doy un ejemplo, Sal de mis sueños o el mismo tomo 1 del Testamento de Matt, o todos los tomos de Matt para mí son una maravilla que espero pronto traer reseña y resumen. Pero esto que acabo de decir no significa que este libro sea flojo, significa que este libro es bueno, pero que el autor puede llegar a ser excelente. Así que sí, lo recomiendo. Esta es una lectura que tú vas a disfrutar. No es una lectura profunda, no es una lectura revolucionaria, pero es una lectura sólida, que funciona y que sé que te va a entretener unas buenas horas. Y a veces eso es exactamente lo que uno simplemente necesita. Bueno, y hasta aquí llega esta reseña resumen del libro de hoy o de estos días que por fin lo terminamos, que se los debía desde hace un buen tiempo. Sé que quedó un poco largo, espero en próximas entregas entregar solamente un video de reseña y otro aparte de resumen. O ahí iremos cuadrando cómo debería quedar mejor el contenido. Gracias por llegar hasta el final del video y por acompañarme a lo largo de este viaje entre estas páginas conociendo a Sombra. También gracias por ser parte de esta comunidad que estamos creando, esta comunidad lectora que poco a poco espero vaya a seguir creciendo y sigamos construyéndola así de bonita como está. Si te gustó este contenido, si te gusta el contenido que estamos creando en este canal, ya sabes que un buen like o una suscripción vendría de maravilla. No olvides que también puedes encontrar el Goodreads, el TikTok y el Instagram pues de este proyecto, donde estaré subiendo videos cortos o más cortos y tratar de que fuera más diario, aunque estos días estuve desaparecido. No siendo más, un abrazo y hasta la próxima. ¿Qué pensarías si los fantasmas en este caso Odisea ¿cómo se dice? Y le dice que si no quiere morir, no mentira, no recuerdo qué le dice la verdad.